Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas masacre en la penitenciaría. Esta tarde 6 internos fueron asesinados en este centro carcelario de Guayaquil. Uno de ellos fue incinerado. Hola, Diana. Hola, Metro, amigos, buenas noches. Se necesitaron 500 policías para controlar esta revuelta que, según las autoridades, fue provocada por un conflicto entre bandas. Aquí empezamos. La relativa calma de las visitas diarias en la penitenciaría del Litoral en Guayas se vio interrumpida con el sonido de varios disparos que provenían desde el interior del centro. Las puertas del primer filtro se cerraron de inmediato y en la penitenciaría sobrevolaba un helicóptero de la policía que logró captar el momento en que varios de los internos intentaban quemar un cadáver. Afuera todo era confusión. Nos dicen que los del 5 se metió al pabellón 2, nosotros queremos información sobre nuestros familiares. Tienen engañada que dice que no ha pasado nada y que nos vayamos a la casa. ¿Cómo nos vamos a ir a la casa si nosotros tenemos los familiares aquí? Miembros de escuadrones especiales de la Policía Nacional ingresaban a la prisión. También lo hacían varias ambulancias. La falta de información calentaba los ánimos en los exteriores. Los únicos datos que existían hasta entonces eran los que daban quienes habían sido evacuados. Eran más o menos unos 10, 12 personas. Sí, pepeles eran todos, sí. Con cuchillos, armas y toda esa cuestión. Dispararon y entonces ¿qué le tocó al guía? Es aflojar la puerta y entrarse con todo. Y si no hubiera sido por los presos, a todos nos mataban. Una hora y media después llegaron miembros de las Fuerzas Armadas. El pedido de los familiares era uno solo. Ellos tienen que entrar. Aquí que entren los militares. Los enfrentamientos entre familiares y policías no cesaban. Se detuvo a 2 personas. En medio de la incertidumbre, muchos de ellos revisaban en sus celulares fotos colgadas en redes sociales, tratando de identificar si eran uno de los suyos los que habían sido asesinados. Minutos después, el director de la penitenciaría, Alfredo Muñoz, daba a conocer cifras oficiales nada alentadoras. 5 detenidos que fallecieron, que están identificados. Hay un detenido que no está identificado porque lo incineraron. Las autoridades confirmaron que uno de los asesinados sería el hermano de alias Gorras, sujeto que fue detenido hace varias semanas y que hoy está en libertad. Muñoz aseguró que se trató de una riña entre 2 bandas delictivas que se disputan territorios dentro y fuera de la prisión. Un interno del pabellón 2 atacó a un interno del pabellón 5 y ahí empezó la reyerta a balazos. Son venganzas internas por problemas que pasan afuera. Se necesitaron cerca de 500 policías para controlar la situación. Lamentablemente, las muertes violentas sucedidas el día de hoy aquí en el centro obedecen al uso de armas de fuego y armas blancas. Estamos haciendo unas requisas con la finalidad de encontrar mayores indicios que nos ayuden al esclarecimiento de este hecho. En el marco del estado de excepción que este jueves cumplió 15 días, solo en la penitenciaría del Litoral se han registrado 8 asesinatos y 2 fugas. Aún no hay certeza alguna de lo que pueda ocurrir en el futuro inmediato, admite el director de la cárcel, ante un problema que ha rebasado ya todos los límites. La ciudadanía exige resultados inmediatos, pero de una crisis que tiene 8 años no podemos salir en 15 días. ¿Qué garantías van a haber de que esto no vuelva a ocurrir mañana? Bueno, personalmente yo no puedo garantizar en la medida en que no tomemos medidas que sean diferentes. Sí. Imágenes de Rodolfo Soto en Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y por estos hechos violentos fue removido de su cargo el director del Centro de Rehabilitación Social, Alfredo Muñoz. En su reemplazo, el presidente nombró a Héctor Reina Vivar. Uno de los fallecidos, como lo decía Carlos Acoto en su reportaje, es Hermanos de alias Gorras, más conocido como el sicario del sur de Guayaquil. Conozcamos quiénes eran los otros reos asesinados. La fiscalía señala que los 6 fallecidos pertenecían a la banda de alias Gorras. Ricardo Iván Mantilla, de 23 años, alias Vísceras, hermano de alias Gorras, el sujeto que hace 15 días recuperó su libertad y que tiene un amplio historial delictivo por sicariato y narcotráfico. Judicialmente, las andanzas del hermano de Gorras comenzaron en 2014, cuando tenía 18 años. En ese año fue apresado por supuestamente disparar contra un morador del Guasmo, pero durante el proceso resulta se cambió el tipo penal por el de lesiones
Luego fue desestimado y archivado el caso. Alias Vísceras el 25 de noviembre de 2018 fue detenido por delincuencia organizada y sentenciado a 13 años 4 meses, pena que cumplía en la penitenciaría del Litoral. Los otros fallecidos son Marcelo Capurro, de 37 años, quien cumplía una pena por importación de sustancias sujetas a fiscalización. Cristian Cuenca, de 28 años. Luis Parrales, de 33 años, detenido por tráfico ilícito de droga. Romario Villón, de 24 años, también detenido por tráfico ilícito de droga. La sexta víctima fue incinerada, por ello hasta el momento no ha sido identificado. Tras el amotinamiento registrado esta tarde en la penitenciaría del Litoral, la Infantería de Marina realizó un operativo exhaustivo vía fluvial para identificar a alguna persona que quizás quiere escapar vía marítima. Llegamos hasta el área de operación y de interés, que son las zonas perimétricas al centro de privación de libertad. Hay 3 detenidos en este caso que, según datos de la Fiscalía, pertenecen a la banda de los choneros. Se trata de Luis Felipe González, quien cumple sentencia por porte de armas. Marco Antonio Espín, sentenciado por robo. Y Bolívar Javier Carrasco, también por robo. Catalina García, 24 horas. En sesión extraordinaria, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable sobre el estado de excepción que rige en el sistema carcelario del país. Se estableció las medidas para la movilización de la fuerza pública, requisiciones y limitación de los derechos de inviolabilidad, de correspondencia y libertad de reunión y asociación. Además, se dispuso a la Defensoría del Pueblo que se dé seguimiento a las reglas dispuestas en el estado de excepción. Desde el Ministerio de Defensa se busca ampliar el acuerdo con los Estados Unidos para aumentar los planes para la vigilancia marítima. Se prevé ayuda para equipos y embarcaciones. Desde el Legislativo apoyan esta decisión. La presencia de estas embarcaciones chinas en aguas ecuatorianas puso en alerta a las autoridades y ahora van detrás de acciones para incrementar los controles. El ministro de Defensa ya anunció que se ampliará el acuerdo con los Estados Unidos para que Ecuador se equipe y esté preparado. Para control marítimo, terrestre y aéreo, fundamentalmente y con mayor razón en el control marítimo, ya que no disponemos en nuestra Armada de todo el material y de todos los medios técnicos necesarios para cubrir una amplísima superficie. En la Asamblea consideran que este tipo de acciones contribuyen a mejorar la seguridad del país frente al narcotráfico. Tampoco podemos estar en la indefensión. Toneladas de droga que circulan por nuestro territorio nacional, dejando naturalmente un reguero de corrupción. Si es que esta colaboración se la puede ampliar y se consiguen los objetivos, yo creo que se está cumpliendo más bien con los objetivos de la República y no con los objetivos de los narcotraficantes. Sin embargo, recalcan que la ampliación de este acuerdo debe estar enmarcado en el respeto a la soberanía. Con el pretexto de poder colaborar o con el pretexto de poder ayudar al combate contra el narcotráfico, están violando una normativa constitucional. Hay que tener ese cuidado. En el marco del acuerdo se prevé que se monitoree con radares y se explore de manera aeromarítima para detectar cualquier movimiento en territorio ecuatoriano. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El FMI llega a un acuerdo a nivel técnico sobre la primera revisión del programa económico del Ecuador, mientras las reformas laborales estarán listas en 4 semanas para su envío al legislativo, según el ministro de Economía. Los 120 millones de dólares anuales que hoy se recaudan por el impuesto verde seguirán ingresando mediante una reorganización de la recaudación. En medio de los anuncios de reactivación económica y de preparación de reformas a las leyes, el ministro de Economía y Finanzas clarifica su alcance y las cifras. Asegura que para el dinamismo económico todavía se puede hacer mucho más y continúan poniendo la casa en orden. La economía es dinámica y las decisiones también son dinámicas. En este momento tenemos una serie de incentivos para el sector privado que tenga que complementarse con una norma laboral que acompañe al emprendimiento. Además, Ecuador está a la expectativa de un pronunciamiento formal del Fondo Monetario Internacional respecto al cumplimiento del acuerdo. Positiva porque hemos logrado cumplir con los objetivos. Las reformas laborales serán enviadas al legislativo en 4 semanas. Mientras tanto, en las próximas 2 semanas presentarán al presidente de la República las reformas tributarias. Para, primero, tomar ventaja de este gran acuerdo que se ha generado en la Asamblea Nacional. Es un momento
político importante. Sobre los contratos de emprendimiento y nuevas inversiones, explicó el ministro Martínez. Las normas como están actualmente alejan de esa contratación formal, pero no solamente pensar en que tiene que cambiarse la norma para los que ya están ahora contratados. Creo que hay que pensar hacia futuro. El contrato de emprendimiento es de emprendimiento y de nueva inversión. Una nueva inversión también va a tener esta posibilidad. Y se refirió también a la deuda que arrastra el gobierno con los jubilados. El señor presidente de la República ha solicitado y ha dispuesto que incrementemos el presupuesto que estaba destinado para este año. Respecto de lo que corresponde al acuerdo ministerial 185 y a la compensación de los años 2008, 2009 y 2010. De esto hay cerca de 400 millones que no estaría presupuestado. Les hemos explicado a los jubilados porque viene primero de una ley interpretativa que salió hace poco y luego el acuerdo ministerial 185 que tiene que ser reformado. Dentro de las reformas tributarias remarcó que no habrá sacrificio fiscal y es por esto que la eliminación del impuesto verde, que deja cerca de 120 millones anuales al país, se traduce en una reorganización del esquema. Sin perder recaudación. El impacto es un impacto que en las estimaciones preliminares que hemos hecho no se va a sentir en los propietarios de los vehículos. Respecto al manejo y administración de activos, también explicó que están buscando los mejores acuerdos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El gobierno, representantes de trabajadores y empresarios participaron hoy en el lanzamiento del Acuerdo Nacional Ecuador por la Competitividad, Empleo e Innovación. En el evento se resaltó la necesidad de llegar a consensos para alcanzar estas metas. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, junto a varios ministros, academia, representantes de los trabajadores y empresarios, se reunieron esta mañana en una universidad de la Vía San Borondón para hacer el lanzamiento del Acuerdo Nacional Ecuador por la Competitividad, Empleo e Innovación. Aquí el vicepresidente reconoció que no ha sido fácil llegar a acuerdos con todos los sectores. Sin embargo, resaltó los logros alcanzados hasta ahora. La ley de Polo de Desarrollo, asambleísta Celi, siempre atento en ese tema, ley de fomento productivo, todos la han impulsado desde la Asamblea Nacional y hoy estamos esperando mayores resultados de esos proyectos de ley. El ministro subrogante de Comercio Exterior, Yuri Parreño, aseguró que el Acuerdo Nacional promoverá la dinamización laboral. Que se respete el trabajo de cerca de 3 millones de ecuatorianos que tienen una relación formal, pero que genera alternativas que nos permitan abrir las puertas del mercado laboral para otros 5 millones de compatriotas. Por su parte, los empresarios pidieron al gobierno reglas claras, flexibilización laboral y seguridad jurídica para invertir. Como sociedad tenemos que apoyar a quienes intentan, tenemos que apoyar el emprendimiento local y la innovación y creatividad nacional. Ecuador por la Competitividad, Empleo e Innovación es parte del acuerdo nacional impulsado por el gobierno a inicios de este mes y que busca involucrar mediante mesas de diálogo a varios sectores productivos del país. Joana Ramos, 24 horas. La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea alerta que Petroamazonas estaría en riesgo por falta de un reaseguro en la más reciente contratación. Joana Cedeño solicitó a las autoridades de Petroamazonas que se le entregue la información sobre la colocación del seguro y reaseguro. Hemos también solicitado a Petroamazonas información en base a unos procesos de licitación que se están llevando para contratar seguros de todos los activos y los servicios que presta Petroamazonas a nivel nacional. Hay una preocupación y una denuncia puntualmente sobre que esta empresa adjudicada no podría contar con los reaseguros. Así es que ese es un tema en el cual hemos pedido también información, en este caso al gerente nacional de Petroamazonas, para que se nos informe dentro de los términos de referencia la empresa que ha ganado este proceso de licitación tiene que tener reaseguros en el Ecuador. Entonces, si eso no sucedería, entonces se estaría incumpliendo con el contrato y por lo tanto creo que ahí tendría que actuar también tanto el CERCOP como la Contraloría y de pronto también la Asamblea Nacional. Y eso nos preocupa porque son tiempos que siguen pasando sin que en este caso Petroamazonas cuente con, y en este caso todo el sector petrolero del país cuente con los seguros necesarios. Otro tema, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz nuevamente sorprende en el Giro de Italia por el desempeño alcanzado en la etapa 18. Carapaz sigue como líder en la clasificación general, convirtiéndose en el segundo latinoamericano con más mangas rosas. Richard Carapaz llegó en el puesto 42 en esta nueva etapa del Giro de Italia.
pero se mantiene como líder de la clasificación general, con 1 minuto 54 y 2:16 sobre figuras mundiales del ciclismo como Nibali y Roglic, respectivamente. Y poder estar ahí, ¿no?, todavía en la pelea, yo creo que hace pues de que vaya día a día con más ganas. Ahí está Richard Carapaz. La etapa 18 confirma su liderazgo en la clasificación general, motivo suficiente para convencer a Jaime Lardilla Pozo, quien fue campeón en 3 ocasiones de la Vuelta al Ecuador, de que Carapaz será el ganador del Giro de Italia. Sí, yo estoy convencido y todos debemos hacer fuerza, ser positivos para que el triunfo venga acá a la provincia del Carchi y al Ecuador entero. Richard Carapaz vistió por 5ª ocasión la maglia rosa, demostrando su capacidad y superando récords anteriores para poner hoy su nueva marca y huella original, sueño de todo ciclista profesional. Ya le rompe el récord a Nairo Quintana, que ha sido el mayor portador de la camiseta, y creemos que eso es más histórico todavía. Paulo La Brujita Caicedo es otra de las figuras del ciclismo carchiense y exentrenador de Richard Carapaz, quien se siente orgulloso de los logros alcanzados por su pupilo, para quien pide todo el apoyo de sus compatriotas. Va a ser motivante y él no va a dar un paso atrás, él va a estar bien concentrado y nos va a dar esa gran alegría. Yo le mando muchos abrazos y mucha fuerza y que Dios me lo bendiga. Carapaz está a tan solo 3 escalones de la victoria total en el Giro de Italia. Bueno, mañana otro test que tenemos ahí, ¿no? Tenemos otra vez contacto con la montaña, pero bueno, creo que pues con total confianza en tratarlo de afrontar lo mejor posible y defender la malla. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Continuamos con más de 24 horas. La Asamblea Nacional busca realizar un control político a los miembros del Consejo Nacional Electoral por la demora en la emisión de los resultados de las elecciones del pasado 24 de marzo en la provincia de Los Ríos. Además, señalaron que no descartan el inicio de juicio político. El presidente de la Asamblea Nacional le puso el ojo al CNE. Anunció que se debe ejercer el control político porque hasta el momento no hay resultados oficiales. Hemos visto varios problemas en varias provincias en torno a que todavía no se pueden entregar credenciales a autoridades, sobre todo en la provincia de Los Ríos. La Asamblea tiene la obligación de hacer el control político necesario para que se pueda identificar cuáles han sido los problemas que se han tenido. Por eso la mesa de fiscalización solicitó información. Explicar a la Asamblea Nacional cuáles han sido las razones para que el proceso tarde más allá de lo esperado y lo que determina también la ley. El pedido es apoyado por varias bancadas, pues dicen que les preocupa el retraso en la emisión de los resultados. Que no puede ser posible que en la provincia de Los Ríos, mi provincia, la cual yo represento, esté en acefalía. Nunca antes en la historia del Ecuador se ha dado esta situación. Estamos finalizando mayo y no hay Consejo de Participación Ciudadana integrado. Y acuérdense que 24 horas antes de la elección todavía ni siquiera se sabía cómo se iban a contar los votos nulos. Se está violentando la voluntad popular, son temas que tendrán que responder las autoridades frente a los legisladores. Después de recibir la información y posiblemente llamar a comparecencias, no descartan un juicio político. De su lado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que aportarán con toda la información que la Asamblea Nacional requiera, pero que esta también será una oportunidad para esclarecer lo que realizaron durante todo el proceso electoral. Pues aseguran que no tienen nada que ocultar. Y de la misma manera será una oportunidad para plantearles ya en un adelanto de lo que el nuevo Código de la Democracia debe recoger para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Incluso el legislativo no descarta llamar al Tribunal Contencioso Electoral. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La entrega de credenciales para la posesión de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana electos continúa sin fecha. El Tribunal Contencioso Electoral tiene 4 procesos pendientes en contra de la elección de estos consejeros. 2 meses después de las elecciones seccionales de marzo 2019, el máximo organismo electoral del país continúa batallando contra reloj para resolver las causas que frenan la posesión de autoridades electas. Este jueves se desarrolló una audiencia oral de prueba y juzgamiento contra 3 de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, uno de los 4 procesos que aún reposan en el Tribunal Contencioso Electoral por la elección de estas autoridades. Que están pataleando en este momento ante este Tribunal Contencioso
proceso electoral. Ya dejen de dilatar, ya se lo ha dicho dentro de otros medios de comunicación, es un proceso dilatorio y no vamos a permitir que estas cosas sigan pasando. Los accionantes acusaron a los 3 candidatos de haber cometido una supuesta infracción electoral al realizar proselitismo político durante las elecciones del 24 de marzo. El juez Ángel Torres podrá tomarse hasta 30 días para emitir una sentencia. De ahí se abre un plazo para pedir aclaración a la misma. Hay que respetar los tiempos. Creo que el TCE le hace falta un poquito de cuadrar el tiempo de respuesta. Mientras el contencioso electoral no resuelva, el Consejo Nacional Electoral no puede entregar credenciales. A esta situación se suman 45 credenciales que tampoco han podido ser entregadas en la provincia de Los Ríos y que responden a 11 apelaciones pendientes por resolver en el TCE. A un prefecto, 10 alcaldes, 24 concejales urbanos y 10 vocales de juntas parroquiales. Ese es el número que está pendiente. Consejo de Participación Ciudadana, tenemos que esperar que el Tribunal Contencioso resuelva esos casos. Aunque señalan que los sujetos políticos tienen derecho a presentar los recursos que crean necesarios, aseguran que detrás está el objetivo de entorpecer el proceso electoral. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El Consejo de la Judicatura se niega a devolver a la Fiscalía la competencia en el manejo de las comisiones de servicios de los funcionarios de Fiscalía, pese a la reunión que mantuvo la fiscal Diana Salazar con el Pleno del Consejo. De acuerdo al más reciente comunicado del Consejo de la Judicatura, queda claro que no dará marcha atrás y con ello asume la competencia de conceder o negar las comisiones de servicios de los funcionarios judiciales. Y esto toca a Fiscalía, entre otras. En suma, quita el manejo del personal a la fiscal y esto ha generado un enfrentamiento que hasta aquí no ve la luz. Ya lo había advertido la fiscal Diana Salazar a mediados de esta semana. Con esta resolución del Consejo de la Judicatura va a significar que los fiscales tienen la posibilidad de realizar trabajos administrativos en cualquier otra institución. Mi administración ha dicho 0 comisiones de servicio. Como eso al parecer ha molestado a uno u otro funcionario que al parecer quiere más a otras instituciones, es que ha acudido al Consejo de la Judicatura para que a través de ellos conseguir dejar de ser fiscal y prestar sus servicios en el área administrativa. Por ello pidió ser recibida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. No obstante, este organismo, lejos de revisar la medida, se ratifica y aduce que esta resolución bajo ningún concepto pretende afectar la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Agrega que el Consejo de la Judicatura continuará con el desarrollo normativo infralegal necesario de esta y otras figuras para lograr la administración eficiente de su recurso humano. A la par, Diana Salazar respondió con insistencia y pide que se reconozca la autonomía administrativa, económica y financiera de Fiscalía. Salazar destaca que aún se registra un déficit de 538 fiscales a escala nacional y queda atenta a la respuesta del Consejo de la Judicatura. Lo cierto es que en este vaivén de comunicados aún no se zanja una disputa que apenas comienza. La Fiscalía reclama una autonomía necesaria que ha sido mermada a través de una resolución por un Consejo de la Judicatura que intenta mostrar su poder. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Desde la Defensoría del Pueblo aseguran que no solo estarán vigilantes que se devuelve el dinero cobrado en exceso por la Corporación Nacional de Electricidad, sino que además velarán porque se dejen sin efecto todas las planillas facturadas en los últimos meses. Los ánimos suben de tono en CNL. A los usuarios ni siquiera los tranquilizó la presencia de la defensora del pueblo, quien llegó a verificar, aseguró, se devuelvan los cobros realizados en exceso y que no se corte el servicio de energía. También reiteró que mientras se resuelve el problema, los usuarios no deberán pagar el total de su planilla, sino el promedio de los últimos 6 meses. Pero las inquietudes de quienes la escuchaban no se hicieron esperar. El promedio saldrá alto, aseguran, porque el aumento inició en enero. No lo digo yo, lo dice la norma. La Defensoría además pedirá que se deje sin efecto todas las planillas facturadas en los últimos meses. Pero hoy los usuarios tampoco tienen garantía de que se esté haciendo una correcta lectofacturación del consumo por parte de la nueva empresa que contrató CNL. Incluso existieron denuncias de algunos trabajadores de la propia compañía que aseguraron que el cálculo no se está haciendo de forma técnica. No pueden haber valores presuntivos o estimativos, sino que valores reales. Solo en Guayaquil los reclamos que se reciben
perciben en CENEL pasaron de 4.300 en enero a 7.500 en abril. Ahorita me duele la cabeza, créame, ahorita tengo subida la presión. Pagaba hasta $35, tuve que pagar $170. Pero las dudas que existen en torno a la contratación por $12 millones de Cercoel, la empresa a la que se le adjudicó la responsabilidad de las fallas en la lectura del consumo, no han sido contestadas aún pese a solicitar una entrevista a CENEL. Actualmente el gerente encargado es Luis Aguirre, luego de que el presidente de la República decidiera pedir la renuncia del anterior gerente, Wilfrido Ventimilla. Las dos oficinas que ocupaba Cercoel en el norte de Guayaquil están vacías desde hace 3 meses. Cercoel recibió multas por más de $1.300.000 y luego se dio la terminación unilateral del contrato. El exgerente de Cercoel, empresa pública, incluso pidió que se investigue el contrato de lectofacturación y a los funcionarios de CENEL y de Cercoel que lo firmaron. Luego de esta denuncia, Cristian Quevedo fue separado de su cargo. Actualmente seguimos a la espera de una entrevista con el nuevo gerente de Cercoel, pero 3 días después de la solicitud, aún no tenemos respuesta. Dayana Monroy, 24 horas. Se suspendió la sesión del Pleno que trataba el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Tránsito. Hasta la Asamblea Nacional acudieron dirigentes del transporte para exigir que en la normativa se elimine el modelo de licencia por puntos y creen que la normativa en debate es sancionatoria. La ley como está actual es un verdadero Frankenstein jurídico. En los 10 últimos años ha sufrido una serie de reformas parches y planteamos un ordenamiento y una estructuración ordenada de la ley. Y lo único que ha servido este sistema de puntos lamentablemente es para chantaje y corrupción en las carreteras. Por lo tanto, nosotros planteamos la eliminación total de este sistema de puntos y más bien la creación de la Secretaría de Seguridad Vial. Lo que nosotros proponemos es de que existan sanciones no altas de manera económica, sino más bien que existan sanciones de trabajo comunitario y de capacitación, información y actualización de conocimientos permanentemente. 183 personas realizaron el bloqueo de vehículos durante el primer día de vigencia de la resolución que frena las multas de aquellos automotores cuyos dueños no hicieron el traspaso de dominio, no los reportaron como robados o no los dieron de baja por chatarrización. Con más dudas que certezas, decenas de personas llegan a la Agencia Nacional de Tránsito para beneficiarse de la resolución que bloquea las multas de aquellos vehículos cuyos dueños no hicieron el traspaso de dominio o no los dieron de baja por robo o chatarrización. En el año 2010 se me robaron el vehículo, pero no hay una secuencia adecuada para que le digan uno en la ANT qué es lo que debe hacer. Para poder bloquear estas multas, usted debe ingresar a la página de la Agencia Nacional de Tránsito y allí elegir la opción bloqueo vehicular. Luego deberá descargarse el formulario en el que deberá introducir algunos datos personales y con él acudir a las agencias de la ANT a nivel nacional. Allí deberá pagar $7.50 para continuar con el proceso. Si su caso se refiere a traspaso de dominio, debe llevar el contrato de compraventa legalizado o si no lo tiene, puede realizar una declaración juramentada que debe seguir el formato indicado por la ANT. No pude hacer el trámite ya que ellos tienen un formato exclusivo de cómo debe hacerse la declaración. Si usted busca realizar el trámite por chatarrización, debe llevar un certificado expedido por una empresa siderúrgica autorizada y una declaración juramentada. Y si es por inactividad del vehículo por robo, debe acudir con una orden judicial o el bloqueo otorgado por la Policía Judicial. ¿Pero qué ocurre con las multas una vez que termine el proceso? Esas multas quedan bloqueadas. A los anteriores dueños no les va a cobrar nadie. En el caso de los vehículos chatarrizados o robados, la deuda queda bloqueada, pero esta no desaparece. Se requiere un cambio a la ley. Nosotros hemos enviado esa propuesta de cambio a la ley a la Asamblea Nacional. Ellos legislarán para poder dar de baja definitivamente estos valores. El bloqueo de multas no tiene una fecha límite, por lo que los interesados podrán hacerlo mientras permanezca vigente la resolución. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Más noticias: declaran emergencia en la Universidad Estatal de Guayaquil luego de los innumerables hechos violentos y terroristas que se han registrado en los últimos meses. La policía realiza operativos de control de ingreso en las facultades. La explosión que afectó a 3 vehículos en el parqueadero de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil sigue en proceso de investigación para determinar a los responsables del atentado. Han visto a una persona que se agachó y tiró una funda debajo del vehículo, que después de esa funda ha echado
humo y ahí explotó. Roberto Pazley, rector de la universidad, mencionó que en los últimos 7 meses no ha sido el único hecho violento que se ha registrado en todo el recinto universitario. Se supone que son estos grupos retardatarios que han estado acostumbrados a los repartos políticos. Por los diferentes sucesos, el Consejo Superior Universitario en sesión ha dispuesto la emergencia en los ámbitos de seguridad interna y protección de la integridad física de los miembros de la comunidad universitaria. Se dispuso la situación de emergencia que vive la Universidad de Guayaquil debido al estado de conmoción interna y a la serie de acontecimientos y hechos delictivos que se están dando. Una vez declarada la emergencia, la Policía Nacional de forma inmediata ejecutó operativos de control en los ingresos a las diferentes facultades, requisaron carros y a ciertos alumnos que se dirigían a clases. Los operativos serán estratégicos en diferentes horarios. Dentro de la emergencia, las autoridades implementarán otras medidas de seguridad permanentes en los ingresos y en las salidas del recinto universitario. Se van a instalar torniquetes, se van a instalar brazos o plumas para que se controle entrada y salida de vehículos. Los directivos de la Universidad de Guayaquil pedirán al Ministerio de Defensa que disponga la intervención de miembros de inteligencia de la Armada para que ejecuten operativos internos y externos. Paul Tutibén, 24 horas. 6 heridos y varias construcciones afectadas deja una explosión registrada en Santo Domingo de los Áchilas. Al parecer, una fuga de gas generó el suceso. Una onda explosiva provocó la destrucción de puertas, paredes, ventanas de algunos edificios ubicados en el centro de Santo Domingo, sector de la terminal terrestre. 6 personas resultaron heridas y trasladadas de urgencia al hospital. Uno de los cuales tenía una quemadura en su cuerpo alrededor del 90%. 3 personas adultas, una adulta mayor y 2 niños. Estamos también a la espera de que se confirme que 2 menores posiblemente fueron trasladadas en vehículos particulares a alguna casa asistencial. Según la versión del jefe del cuerpo de bomberos, la explosión se habría dado por la acumulación de gas durante la noche en un restaurante. Al siguiente día, el propietario, al darse cuenta del olor a gas, encendió un ventilador. Esto generó la chispa, lo cual fue el detonante y se produjo la explosión. Y yo estaba pensando que podía ser un bombardeo de una guerra, qué sé yo. Hay uno que se siente cuando hay eso. Algo así se siente, pues la casa se estremeció feísimo. La explosión derribó 2 puertas enrollables y la expulsó al otro lado de la avenida Branca Lazacón, causando destrozos en ventanales. Las 2 lámparas del frente vinieron hacia acá, están aquí. Esas golpearon contra mi edificio. El cuerpo de bomberos vino a hacer su trabajo, la policía vino a acordonar la zona para dar la protección a los ciudadanos, a evacuar a las personas que se encontraban en las viviendas y edificios aledaños. A pesar de la magnitud del evento, no se registraron víctimas mortales. Desde Santo Domingo, Ramiro Moreira Sánchez, 24 horas.